El territorio más importante de la península ibérica, quizás a nivel militar, no es ni España, ni Portugal, ni Andorra. Que el fútbol italiano está en decadencia, por desgracia, creo que es una realidad. Lo vemos en dos motivos. El primero es que la selección italiana, que era uno de los clásicos de los mundiales, lleva 2 mundiales que no ha participado, no ha pasado a la fase final. Cuando se cumplen los 100 años de la República Popular de la China, pues que la China organice un mundial y que además lo juegue y además lo gane, ¿no? Es un triple salto. Hola, ¿qué tal? Nos encontramos en el Hotel Hyatt Regency Barcelona Tower. Estamos súper agradecidos, un equipazo aquí en el hotel, tanto Mireia de comercial, María Bru de departamento de marketing, luego también Claudia, que nos ha recibido del departamento de conferencia, para hablar de geopolítica vinculada con el fútbol, la economía, la política en el ámbito del fútbol, con un especialista que lleva 10 años, Narcís Pallarès Domènech, 10 años en Roma, en Italia, pero se ha dejado caer unos días por tierras catalanas. Tengo 4 libros, os los voy a presentar mínimamente, muy relacionados entre ellos. Calcio y geopolítica es el primero, el que nace en 2021, de Narcís Pallarès, politólogo vinculado al Rome City Institute, una institución donde vincula deportes, innovación, diplomacia en la ciudad de Roma de Italia, donde él es miembro. También ha sido profesor invitado en la cátedra de Geografía de las Lenguas de la Tor Vergata, la Universidad de Roma, y como os decía, Calcio y geopolítica, que lo publicó en 2021 con un premio que recibió una mención especial en el 56 concurso literario de CONI. Esta es la primera versión, junto a Alessio Postiglione y Valerio Mancini, y debido al éxito y al premio se creó esta otra edición, y desde el 2024, desde mayo del 2024, nace el Gran Joc. La editorial anterior era Mondo Nuovo, en italiano, libro en italiano, muy vinculado al fútbol, pero con una mirada muy italiana, y el Gran Joc de Narcís Pallarès Domènech ya es en alta marea, en catalán, y luego ha salido para también la versión castellana, como decimos, un análisis geopolítica del fútbol contemporáneo, y la versión también en castellano. De los 3 autores tenemos el placer de hablar con Narcís. ¿Qué tal, Narcís? Muy buenas. Hola, Toni. Muchas gracias por invitarme. Un placer estar aquí en Barcelona, en mi casa. Yo vivo en Roma, vengo poco, entonces poder venir aquí para visitar a mi familia y encontrarme con un periodista como tú, interesado en el fútbol, en la geopolítica, en nuestros libros, pues siempre es un placer. Muchas gracias por invitarme, y será un placer compartir esta mañana de sábado aquí en el Gran Hyatt Hotel. Gracias por l'accoglienza, como se dice en italiano, y para hablar del libro, del fútbol, de la geopolítica, de las tendencias de este deporte que nos gusta, que amamos, y estoy en tus manos para lo que quieras. ¿Cómo nace la idea de ese primero, de ese que luego ha llevado a la segunda edición debido al premio, luego al gran juego, ¿no? este último del 2024, pero la idea de geopolítica, porque me comentabas ahora justo antes de empezar la entrevista que no hay mucho escrito sobre el tema, ¿no? Calcio y geopolítica, o El Gran Juego, en la edición en castellano, es el primer libro a nivel internacional que relaciona y analiza el fenómeno del fútbol internacional desde el punto de vista del análisis geopolítico puro y duro. ¿Esto qué significa? Significa que nosotros analizamos el fenómeno del deporte rey, que es el fútbol, porque es el deporte más conocido del mundo, más difuso del mundo. Lo vemos con los datos de audiencia de los campeonatos de la Copa del Mundo, por ejemplo, ¿no? La final de la Copa del Mundo es el espectáculo o el evento más seguido del planeta, ¿no? Entonces, esto nos explica y nos enseña, nos demuestra de un modo empírico que el fútbol es el deporte más difuso en el planeta, cosa que ya sabíamos, intuimos, pero nos lo vemos en los datos. Entonces, pensamos que es interesante analizar cómo y por qué el fútbol se ha convertido en un elemento de la geopolítica. Y esto significa analizarlo desde un punto de vista, como decía, del análisis geopolítico puro y duro, que es decir, de una forma multidimensional, de una forma pluridisciplinar
y de una forma de diferentes espacios temporales, para tener una fotografía en 4K, es decir, de la máxima edición del porqué y del cómo y hacia dónde va el fútbol internacional, que es un poco lo que intentamos explicar en este libro. Digo multidimensional porque nosotros hablamos de fútbol masculino, que es el fútbol que todos conocen, el más conocido, pero hablamos mucho también de fútbol femenino. Aquí veremos cómo es importante entender cómo las grandes potencias del momento están invirtiendo y han usado el fútbol femenino para sus intereses geopolíticos. Hablamos también de metaverso, hablamos también de show entertainment, de espectáculo, hablamos de la Kings League, ¿no? Este nuevo fenómeno, un fenómeno que nace además en Barcelona, en Cataluña, ¿no? Cataluña siempre a la vanguardia del fútbol, donde es un fenómeno disruptivo y seguramente va a dar mucho que hablar y va a transformar quizás el mundo del fútbol en cómo lo conocemos hasta ahora. Y hablamos de pluridisciplinaridad porque nosotros cogemos elementos de la antropología, de la sociología, de la economía política, de la demografía, las ciencias sociales, la ciencia política, la diplomacia, estudios estratégicos para analizar este fenómeno del fútbol internacional contemporáneo y ver cómo y por qué los países y las grandes potencias, las naciones sin Estado, lo utilizan para ¿qué? Para sus intereses geopolíticos, que es para el soft power, para proyectar su imagen y su identidad en este mundo de este deporte rey y utilizarlo para intereses espurios que no son solo deporte, sino son otros intereses. Se pone delante estos intereses del poder blando, de seducción, para después estos vasos comunicantes que hay con política para influir también en las elecciones, para presidentes de la política, o todo empezó antes con la economía, es decir, cuando pasan los grandes clubes y el fútbol del ámbito más de economía, capital, a que entran los derechos de televisión y por tanto entran ya mucho el capital, es ahí cuando, ¿qué va antes? Para hacer un análisis un poco cronológico, es decir, ¿no? Cuando hablamos de diferentes espacios temporales, ¿no? Si hacemos un análisis del deporte a nivel cronológico histórico, el deporte es un elemento social que surge a nivel militar de seguridad en tiempos de paz. Los Juegos Olímpicos antiguos, ¿no? Se hacían cuando los soldados estaban en tiempos de paz, pero tenían que entrenarse para preparar la guerra, ¿no? Si es facem para bellum, esa frase famosa italiana. Los Juegos Olímpicos modernos, del Barón de Coubertin, que los crea en el siglo XIX, la prueba reina era el pentatlón, esta prueba que tenía 5 elementos que eran al mismo tiempo elementos para entrenar a los soldados para la guerra de ese momento, que era la guerra de trincheras, la guerra de caballería, no por eso iban en caballo, tiraban, no, había diferentes pruebas que era una forma de entrenar a los militares. Después, muy rápidamente, muy sintéticamente, llega el momento, ¿no? de los mass media o de los medios de comunicación de masas, que en principio son los periódicos. Los periódicos, en un momento donde, por ejemplo, en Italia, que el libro es muy italiano-céntrico, el gran deporte italiano en el inicios del siglo XX era el ciclismo, el Giro d'Italia. El Giro d'Italia nace muy relacionado con la Gazzetta dello Sport, que es este periódico deportivo italiano, el más famoso, que es icónico por el color rosa de sus páginas, que es el color rosa de la maglia, ¿no? Que gana el ganador del Giro d'Italia. Entonces, la gente seguía, en Italia, el deporte a través de los periódicos, y el periódico crea la carrera. Esto pasa también en Francia con el Tour de France y pasa con los grandes eventos internacionales, por ejemplo la Copa de Europa, que está muy relacionada con un diario francés que inventa esta competición para crear pues, un público que siga el deporte, ¿no? Entonces hay esta relación. Esto a nivel exponencial se multiplica con la llegada de la televisión, con la llegada de los derechos televisivos, ¿no? Que esto ha dado pues, esta capacidad, ¿no? De que un partido de fútbol que antes ibas al Camp Nou en el año pues, cuando se inauguró y tú comprabas tu entrada y la entrada del estadio era la gran fuente de ingreso del club, después digo la publicidad, con los derechos de televisión, la gran fuente de entrada son estos derechos, no de un partido que se juega en el Camp Nou, pero se ve en todo el mundo, ¿no? Gente que paga para ver un partido, ¿no? Desde su casa. Entonces, toda esta progresión que ha habido, ¿no? A nivel geoeconómico
ha ayudado y ha transformado el deporte y el fútbol en lo que es hoy en día, que es un gran negocio, ¿no? Cuando hablamos de fútbol y negocio, pues el fútbol tiene una tendencia importante que es el negocio. Tiene otra muy importante que es el entretenimiento, ¿no? El show business, el business entertainment, y tiene esta tercera que es la que nosotros intentamos analizar y explicar en el libro, que es la geopolítica. Ahora, antes de pasar a la geopolítica, esta del entretenimiento también ha cambiado la manera de acercar el fútbol a la sociedad. También debido a las redes sociales y demás, los jóvenes y no tan jóvenes buscan el impacto, cada vez las frases, los eslóganos, las noticias tienen que ser breves, y comentáis en el libro que el fútbol no tiene que cambiar ninguna su manera de ser. El fútbol es lo que es, sí que luego, pues claro, como la Kings League, ¿no? Que vemos que se centra más pues, en esos impactos, en que pasen cosas, pero sí que es verdad que también la sociedad cambia y también la manera, el fútbol no, porque al final el terreno de juego y sí que cambia la manera y un poquito, ¿no? Pero eso entraríamos en temas deportivos. Cambia cómo se acerca también el fútbol también está escuchando como la sociedad, ¿no? Para entrarle de una manera, ¿no? Y ahora entraremos también pues en Estados Unidos, ¿no? Que a lo mejor es quizá de los continentes o de los países que mejor lo ha entendido, ¿no? Empiezo por el final de lo que has dicho. Estados Unidos es el gran ejemplo, y de hecho en el libro hay un capítulo dedicado solo a Estados Unidos. Intentamos explicar el por qué Estados Unidos está haciendo lo que está haciendo. Después entraremos, pero es empezar ya a analizar el fútbol desde el punto de vista geopolítico, porque Estados Unidos es un muy buen ejemplo de cómo y por qué las grandes potencias usan el fútbol para sus intereses geopolíticos. Entonces, como tú decías, el tema del negocio y el tema del entretenimiento es una de las grandes tendencias de hoy en día. ¿Por qué? Porque la sociedad está cambiando desde el momento que tú y yo nos podemos hacer una entrevista a través de un canal de redes sociales con dos móviles, ¿no? Y de una forma pues muy simple y sin gran esfuerzo. Hace 25 años o 30, para hacer una cosa como esta, seguramente tendrías que estar en un estudio de televisión o necesitaríamos una infraestructura más grande. Entonces, esto nos indica que la sociedad está cambiando, y cuando cambia la sociedad cambian las tendencias, cambian las generaciones y también cambian los hábitos de consumo. Y aquí es donde entramos en el tema del entertainment, ¿no? Que es una de las grandes tendencias que va a cambiar. Por eso en el libro, en el último capítulo, hablamos del metaverso o de los eSports como una de las grandes tendencias que va a competir con el fútbol tradicional, con los partidos aburridos de Liga Italiana, ¿no? Sassuolo contra Lecce, ¿no? Que no son un Manchester City o un Manchester United, no son un Barça Madrid, un clásico. Entonces, aquí es donde empieza a crearse este cleavage, ¿no? este gap, esta gran distancia entre lo que era antes el fútbol tradicional, de ir al estadio, a tu ciudad, a apoyar a tu equipo, al tú tener la capacidad de poder ver al mismo tiempo o en la misma hora diferentes partidos, diferentes ligas, diferentes deportes para entretenerte, ¿no? Y aquí es el gran cambio, y es donde hay que calibrar muy bien, donde hay esta incógnita de cómo cambiará este deporte, que todavía no lo sabemos, porque depende mucho, ¿no? De las nuevas generaciones que se aproximen al fútbol, si van a mirar un partido entero, o van a mirar solo los reels, o van a mirar solo, ¿no? Los highlights de estos 5 minutos, que es la parte más emotiva, ¿no? Porque esto está muy relacionado con la antropología y con la sociología. Vivimos en una ciudad que tiene, en una ciudad también, ¿no? En una sociedad que tiene necesidad de emociones fuertes, ¿no? De estos momentos de euforia, ¿no? La gente lo vemos, ¿no? Y esto es una cosa que los sociólogos y los antropólogos estudian, ¿no? Esta necesidad de crear momentos emotivos que son el momento top, ¿no? Si tú miras un vídeo de YouTube de ciertas cosas, ves que hay un momento, hay un pico, ¿no? Que es el momento emotivo, entonces todos van allí, ¿no? Es un cambio social, el mundo cambia, evoluciona, no sé si a peor o a mejor, pero el fútbol como negocio va a tener que adaptarse a estos momentos y a crear contenidos para este tipo de público que busca este tipo de cosas. ¿Crees que va a desvirtuar el fútbol y estos intereses con la
toda la publicidad, criptomonedas, todo lo que está entrando, esta idea antropológica de, pues eso, del fútbol, ¿no? que viene de lo que funciona en los hooligans, en el museo que hay también en Italia, ¿no? Que ya habla de, pues, de la época de los romanos, la confrontación, la batalla y los términos que hay vinculados con la guerra, y también pues, vocabulario, ¿no? del fútbol, el ataque, la defensa, toda esta parte antropológica que tanto funciona, del enfrentamiento de los hooligans y demás, con esta un poquito desnacionalización, desterritorización, en el momento de que llegan dinero de la otra punta del mundo, China invirtiendo en América, América invirtiendo en clubes de Inglaterra, China en Estados Unidos. Todo esto puede llevar a que esta parte más antropológica de las emociones y demás que pierda un poquito la fuerza, o van a entrar otras maneras de fidelizar con el tema de los tokens, ¿no? Que es el tema de tokenizar. Tú paga y a partir de aquí te sentirás el club tuyo. ¿Esto cómo la afición lo va a vivir? Voy a intentar explicarte esto, porque has abierto muchas cosas, ¿no? Has puesto muchos elementos muy interesantes en esta pregunta, valoración, ¿no? Intento explicártelo con una metáfora y un ejemplo. Nosotros, uno de los países donde el libro ha creado más interés ha sido en Polonia. Polonia es un país emergente de la Europa del Este, es un poco la punta de lanza de la Europa de hoy, porque hace frontera con el conflicto de Rusia-Ucrania, ¿no? Es un territorio, es un país que salió del comunismo, es un país que se abrazó al sistema liberal democrático, y entonces es un país que cuando tú vas a Varsovia notas una ciudad vibrante, donde una ciudad que transmite una energía, ¿no? Como que quiere ganarse el mañana, ¿no? Entonces, este libro ha creado mucho interés en Polonia. Nos han invitado 3 veces a presentarlo, las 3 versiones de las 3 ediciones. Estuvimos en Mikołajki, en el Regional Forum, estuvimos en Karpacz, en el Economic Forum, y estuvimos en Varsovia, en el Instituto de Cultura, durante la pasada Eurocopa, para presentar el libro, y además nos han invitado otras 3 veces más para hablar de aspectos concretos del libro que tratamos, ¿no? El último fue este septiembre pasado, estuvimos en Karpacz, en el 34 Economic Forum de Karpacz, donde yo participé en un panel que se llama Shot on Target, New Business Opportunities in Football, ¿no? Es decir, disparar al objetivo, nuevos objetivos o nuevas oportunidades en el mundo del fútbol. Había también Simon Cooper como panelista a mi lado para hablar de esto. Simon Cooper, para quien no lo conozca, es un autor de referencia internacional. Quizás es el primer autor de lo que se llama New Football Writing, que empezó otro polaco, que era Richard Kapuczynski, que hizo un libro que se llama Wojna Futbolowa, en polaco, en traducido en castellano son Las guerras del fútbol, donde a través de la guerra entre El Salvador y Honduras explicaba cómo el fútbol, explicaba la guerra y este conflicto, y cómo el fútbol puede convertirse en un elemento que te lleva hacia la guerra, ¿no? O que en el fútbol se canalizan estas fuerzas telúricas de los momentos históricos que llegan a una guerra, y es el gran transmisor. Esto pasó también en Yugoslavia, en la desintegración de la República Socialista de Yugoslavia. Entonces, nosotros allí, cuando vamos en Polonia, siempre explicamos una metáfora. De hecho, cuando estuvimos en Mikołajki, cogimos un personaje polaco que es Mikołaj Copernicus, Nicolás Copérnico, que hizo la teoría heliocéntrica, ¿no? De frente a la teoría geocéntrica, ¿no? Entonces, la metáfora sería esta, ¿no? Actualmente el mundo del fútbol vive un cambio que podemos explicar a través de esta metáfora copernicana, ¿no? Es decir, hay una doble revolución copernicana en el mundo del fútbol. De un lado, el mundo del fútbol ya no gravita alrededor de las ciudades, de la identidad de los clubes, de las aficiones que tiene el club de su ciudad y el deporte como elemento, sino que ahora mismo el fútbol gravita a través de negocios, a través de entretenimiento, de grandes cifras de dinero y también de la geopolítica. Y aquí es donde entramos en la segunda revolución copernicana del fútbol. Alrededor del mundo del fútbol gravitan
gravitan intereses internacionales, gravita la geopolítica, gravita la lucha por el poder y el dominio del espacio, gravita entidades diplomáticas como la FIFA y la UEFA que intentan dominar este espacio para sus intereses. Lo vemos con el Mundial de Clubes, ¿no? Este nuevo invento de la FIFA que puede cambiar la fisonomía del fútbol como lo tenemos hoy en día. Gravitan grupos de inversión, gravita la diplomacia, gravita la geoeconomía. Entonces, esta doble revolución es lo que explica un poco este nuevo mundo del fútbol y lo que intentamos explicar en este libro de cómo y por qué los estados y las grandes potencias y también los grupos de interés económico intentan utilizar el fútbol para sus intereses espurios, que no son ni deporte ni son crear comunidad, que es un poco como nace el deporte, ¿no? El deporte como centro de tu barrio, de tu ciudad, donde tú vas, te encuentras con tus amigos, con tu gente, compartes unos valores, creas un club que transmite estos valores y al mismo tiempo haces deporte, que es una cosa sana, ¿no? Esta parte de necesidad social que tiene el deporte se ha transformado también en un elemento de lucha geopolítica, de lucha por el poder. Y entonces, y esto lo vemos, y ahora te pongo un ejemplo muy reciente. Esto es una cosa de hace pocas horas, ¿no? Leía esta mañana en Forbes que hay un grupo de inversión que se llama, ahora te lo digo porque no quería, como es una cosa reciente, quiero darte un poco el porqué, se llama Redbird Capital Partners, que ha renunciado recientemente a la compra de un periódico, de un grupo de medios de comunicación del Reino Unido, que recordemos que es donde el fútbol tiene más potencia, la Premier League es la gran liga del mundo, es la Superliga, ¿no? Por excelencia. Pues Redbird Capital Partners quería comprar The Daily Telegraph y The Spectator, que son dos periódicos, dos medios de comunicación de referencia en Estados Unidos, ¿no? Entonces, si nosotros analizamos con unas gafas geopolíticas esta operación, vemos que este fondo de inversión, el 75% de este fondo de inversión es propiedad del vicepresidente de los Emiratos Árabes Unidos, ¿no? Que es un país con capital Abu Dhabi, que es el propietario del Manchester City, del City Football Group, que es una de las grandes tendencias del fútbol actual, ¿no? Que son estos grupos que se llaman de dos maneras. De una parte se llaman multi-corporate ownership, es decir, grupos multipropiedad, en más de un equipo de fútbol, en más de un país, en más de una liga del mundo, a veces también en más de un deporte. Nosotros los llamamos, hemos intentado crear un acrónimo, los llamamos los BIFGs, es decir, Business International Football Groups, ¿no? Grupos de negocios internacionales con fondos de inversión que compran diferentes equipos en diferentes ligas y tienen como un ecosistema propio que después pues, pueden intercambiar jugadores dentro de su propio sistema. El grupo por excelencia de esta tendencia es el City Football Group. Es y de hecho en el libro lo analizamos, es el grupo futbolístico que se ha desarrollado mejor, que hace mejor también las cosas, que tiene más potencial, tiene la joya de la corona, si hablamos del Reino Unido, pues en el City Football Group, perdón, en el Manchester City, de Pep Guardiola, persona catalana vinculada al Barça, etcétera, que todos conocemos. Manchester City, sí, sí. El Girona forma parte de esta galaxia, hay otros equipos de diferentes ligas del mundo, entonces este sería el paradigma de éxito o los que marcan la tendencia, ¿no? De cómo tendría que ser. Después tenemos el Red Bull, ¿no? El Fútbol Group, que tiene diferentes equipos en diferentes ligas, en América, que ha intentado también entrar en África, estuvo en Ghana, estuvo también en Brasil, o está en Brasil, entonces es una tendencia. Y si vemos una cosa, ¿no? Y hablando del Mundial, los dos tienen un equipo en la capital del mundo, que es New York, ¿no? Hay el New York City Fútbol Club, que es de propiedad del City, y hay el Red Bull, New York City Red Bull, que es propiedad del Red Bull, ¿no? Son dos grandes grupos que han visto claramente por dónde iba la tendencia futbolística, ¿no? Esta globalización del fútbol, y pues han querido tener en la ciudad más famosa del mundo, la capital del mundo, donde está también las Naciones Unidas, ¿no? Tienen sus headquarters, sus cuarteles generales, pues han querido tener un equipo allí. Esto es una tendencia que te marca muy claramente un poco la dirección, ¿no? Entonces, volviendo al análisis geopolítico, ¿qué quería hacer este grupo? Quería comprar estos periódicos en el Reino Unido. O sea, para explicarte cómo funciona la geopolítica, tú primero compras un equipo de fútbol
que te crea un consenso social, ¿no? Te crea pues el estadio, la afición, todo el mundo sabe quién es el propietario, hay como un agradecimiento por parte de la ciudad de que pues tu ciudad, ¿no? el Manchester City no es lo mismo desde que llegó Emirates hasta ahora. Ha transformado totalmente el club, ha invertido en el club, tiene un proyecto económico con un proyecto deportivo sólido, una filosofía, está creando escuela, ¿no? Entonces, este paradigma de éxito que tiene pues seguramente un consenso muy grande en la parte de Manchester, de la gente que sigue este equipo de fútbol, ¿no? O en el Reino Unido de decir, bueno, pues ¿ves? El Reino Unido tiene un equipo que ha ganado 5 títulos, tiene un equipo que ha vuelto a ganar la Champions después de muchos años, no somos competitivos, la Premier es la mejor liga del mundo, consenso social. Pues ahora ya quieren comprar un periódico, que es el segundo paso, para tener también un consenso o para tener un impacto en la opinión pública, ¿no? Entonces, como vemos, está siguiendo un poco el paradigma berlusconiano. Y ahora, si quieres, saltamos a Italia, ¿no? ¿Qué hizo Berlusconi para llegar a triunfar en política? Porque Berlusconi triunfó en política, nos gustará más o menos el personaje, será más antipático o menos simpático, pero Berlusconi hoy en día es el presidente del Consejo de Ministros italiano que tiene el récord de gobiernos de estabilidad en Italia, en un país donde en 68 años de República Italiana ha tenido prácticamente un gobierno cada año y medio, ¿no? Entonces él fue capaz de tener un gobierno casi en una legislatura. ¿Cómo empezó Berlusconi? Empezó teniendo un equipo de fútbol, triunfando, haciendo un modelo deportivo de éxito, hizo el salto a la política con la metáfora deportiva, con también la compra de 2 medios de comunicación como es Mediaset, y de periódicos y televisiones locales, y después hizo el salto a la política para imponer su modelo de sociedad, su visión de Italia. Entonces son vasos comunicantes, fútbol, política y deporte, y ahora también en un contexto de globalización también es un vaso comunicante en la geopolítica, y ahora lo veremos, ¿no?, con más ejemplos a nivel de las grandes potencias. La Liga Española, que aunque ha tenido a Messi, aunque ha tenido a Cristiano Ronaldo, ahora salía hace 24 o 48 horas la noticia de que Florentino se plantea un 10% del capital, vender lo que quizás sería pues, el primer paso hacia la sociedad anónima deportiva, valorada a lo mejor pues, en 1.000 millones de euros ese 10%, por tanto se valoraría el total del Real Madrid en 10.000 millones, pero por eso se ha quedado la Liga Española un poquito, y ahora volveremos a Estados Unidos y a Italia y a Berlusconi y otros ejemplos, ¿no? Como George Weah, como Romario, como demás, ¿no?, que han encontrado esos vasos comunicantes entre política y deportes, pero la Liga se ha quedado, una de las razones por las que se ha quedado un poquito atrás es porque no ha abierto, no ha abrazado pues esos fondos. Sí que el español, ¿no?, con capital chino y ahora americano, sí que hay más ejemplos, pero los grandes, que es Madrid y Barça, no. Es esa quizá una de las razones, y entonces en el momento de que llegue ese capital, entonces ahí es cuando... Nosotros en el libro hablamos de la Superliga, hacemos un capítulo donde analizamos la Superliga, cuál es la razón de ser de la Superliga, o una de ellas. Explicamos que la Superliga no es una idea de ahora, es una idea que viene ya de antes. Antes hemos hablado de Berlusconi. Berlusconi ya se inventó o quería inventarse una Superliga europea. Las competiciones europeas han evolucionado gracias a que ha habido estos proyectos de Superliga, ¿no? Aquí hacemos un poco hablando de cronología histórica, hablamos de diferentes ejemplos, es decir, la antigua Copa de la UEFA, la Copa de Ferias, nace en el momento donde hay la idea, en 1960, de hacer una Superliga Europea. Entonces, la UEFA, que tenía el monopolio hasta hace poco de las competiciones europeas, mueve ficha y cambia. Cuando en los años 90 Berlusconi saca de la mano de Murdoch, Murdoch el de Sky, es decir, el que crea la Premier League, como es hoy en día, ¿no?, con los derechos de televisión, intenta hacer una operación y en Italia, desde Italia, la UEFA modifica la Copa de Europa y la convierte en Champions League. O sea, hay siempre una acción-reacción, ¿no?, para
dar pasos hacia adelante. Entonces, como ahora en el momento de que apareció, parecía que cogía fuerza la Superliga, modificamos la Champions, o sea, y la hacemos como, bueno, alargamos más partidos. Es como si estas instituciones que tienen el monopolio de fútbol, hasta ahora lo han tenido y están muy aposentadas, ¿no? Y de hecho hablamos como la Premier League nace de una escisión de la Football Association, es decir, la Federación Inglesa de Fútbol era la que organizaba la liga inglesa, ¿no? para hablar en términos ¿no? de marco mental del Estado español, y hasta que estos 20 equipos no salen de ahí y crean su propio campeonato, ellos no se readaptan, ¿no? Entonces hay siempre esta cosa que las instituciones tienden a quedarse más frenadas y el actor privado pues tiene como esta más iniciativa, ¿no? De mejorar, ¿no? Es más rompedor, ¿no? Esto es una tendencia no solo en el fútbol, también en la sociedad en muchos niveles, ¿no? A nivel empresarial, etcétera, etcétera. Entonces, en el libro analizamos, en el capítulo de Superliga, hablamos de temas, hablamos de la Liga, somos un poco críticos, porque es cierto que pues la Liga quizás no aprovechó el potencial que tenía el fútbol español en ese momento, ¿no? De Mourinho, Guardiola, Messi, Ronaldo, la mejor generación de deportistas españoles de la historia que ganó, hizo este ciclo virtuoso, ¿no? De ganar la Eurocopa, ganar el Mundial y ganar la Eurocopa, ¿no? Pues no lo aprovechó al máximo para pues crear una liga española que sea a nivel de Premier League. Habría que analizarlo mucho más en profundidad, seguramente sería interesante analizarlo con otros expertos, con gente que conozca más los números del fútbol y de la geoeconomía del fútbol, perdón, que conocemos nosotros, pero esto es un hecho. También es un hecho que la Liga Española está cambiando esto y ha remodelado su imagen, está trabajando mucho también a nivel internacional, o sea, ha cambiado, quizá ha entendido ciertos errores y ha cambiado. Y después hay el hecho de que la Liga Española, y esto es una opinión personal mía, o nosotros como autores, de que las necesidades de Barça y Madrid no son las mismas con todos los respetos por los demás clubes de la Liga, pues de un Getafe o de un Elche o de un Girona o de otros equipos más pequeños, ¿no? ¿Por qué? Porque Barça y Madrid son dos marcas globales que compiten en un universo y estos clubes compiten en la misma competición pero en otra liga, es decir, ¿no? Entonces aquí hay el gran gap, la gran cleavage, la gran spaccatura, me sale en el término italiano, ¿no? La gran distancia entre dos realidades distintas, ¿no? Pues el hecho de que el Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, haya intentado de alguna manera o esté intentando moverse, o de que el Barça y Madrid sean los únicos equipos que se han quedado impertérritos delante de todo el mundo del fútbol en contra, defendiendo un modelo de Superliga, es un poco porque ellos necesitan maximizar sus ingresos a nivel de publicidad, derechos de televisión, para poder seguir siendo competitivos. ¿Por qué? Porque son clubes propiedad de sus socios. Yo pienso que es una cosa, ¿no? Es una cosa quizás romántica, pero bonita, el hecho de que tú puedes sentirte propietario de tu club. Y de hecho en Italia ya hay proyectos de estos que quieren recuperar esta filosofía, ¿no? Hay el L'Aquila Calcio que está intentando recuperar esta cosa, ¿no? Ellos dicen, somos la squadra della gente, no somos el equipo de la gente, para que la gente de la ciudad, de esa ciudad pequeña del centro de Italia que se llama L'Aquila, que hubo un terremoto muy grande hace unos años, pues está renaciendo y se está reconstruyendo a través del territorio, de la identidad y de invertir en sus propios activos, ¿no? Barça y Madrid, si quieren competir a nivel deportivo, a nivel geoeconómico, a nivel de marcas, con estos fondos de inversión que hay hoy en día, pues tienen que maximizarlo todo, es decir, los title rights del estadio, ¿no? El nombre del estadio, la publicidad en la camiseta. Recordemos que el Barça hace 15 años no llevaba publicidad en la camiseta, hoy tiene que llevar publicidad en la camiseta. Son este mundo que cambia y que o te adaptas o te puedes quedar como un Ajax, como un Benfica, que son clubes históricos, pero que dudo que nunca más volverán a ganar una Champions League o que no están al nivel de poder competir con los otros equipos, ¿no? Y hemos visto en el Mundial de Clubes cómo los nuevos equipos donde detrás hay grandes fondos económicos
como son el Chelsea y el PSG, son los equipos que han llegado a la final, son los equipos que están en auge respecto a otros equipos históricos, ¿no? Te decía el Ajax y el Benfica porque son grandes de Europa que se han quedado un poco declasados, ¿no? El fútbol portugués ha quedado un poco declasado, el fútbol neerlandés también, cuando históricamente eran equipos que daban miedo antes, ¿no? Cuando juegas en Champions League o en Copa de Europa. Entonces hay una evolución del mundo del fútbol, hay unos cambios y una de las reacciones que ha habido es este proyecto de Superliga para intentar cambiarlo. Veremos qué pasa, porque no es fácil en una liga como la española o en una... tú antes hablabas del presidente Tebas. El presidente Tebas es una persona pues, que tiene que defender también los intereses de estos equipos pequeños, ¿no? O de estos clubes pequeños, porque son los que después le votan y ahí está cuestión democrática de representación. Entonces el equilibrio no es fácil. El equilibrio no es fácil. Yo creo que un poco explica, y el libro lo aprofundizamos en el capítulo de la Superliga, del porqué de la Superliga y también del por qué fracasa, ¿no? Porque nosotros pensamos que no hizo las cuentas con la geopolítica. Es decir, cuando tú tienes en contra, o sea, cuando tienes un proyecto tan importante como este, tan rompedor, seguramente pues tienes que un poco tener un consenso político, social, con los demás actores para poderlo llevar adelante, ¿no? Entonces, un poco fue en un momento crítico después del COVID, ¿no? Un momento de emergencia en muchos aspectos, y pues no sé por qué pues se tiró millas en un momento determinado de una forma un poco sorprendente. Quizá hay una estrategia, quizá no, quizá se improvisó. Es un tema que todavía está allí. Hay una sentencia del Tribunal Europeo donde les da la razón. Veremos qué pasa en el futuro y veremos cómo esto se transforma. Bueno, y después los gigantes de la FIFA y de la UEFA, con casos también, pues eso, ¿no? Sospechosos que han habido, que han acabado en la justicia. Tiene tanta potencia, estamos hablando, tiene más miembros que la ONU, empezando hablando por la FIFA. La UEFA tiene más miembros que la Unión Europea, es decir, son potencias impresionantes con unas conexiones. Pero quería saltar un momentito, luego si en caso hablamos de la FIFA, de Italia, pero para cerrar el tema de Tebas, que se comenta en el libro, es el tema este, yo creo que también, o así lo exponéis, de que, claro, llegó a criticar el tema del tema financiero ¿cómo se llama? La parte de la parte financiera, ¿cómo se llama esto? Del 1-1, del fair play financiero de Al-Khelaifi, del PSG. Entonces, en el momento, Al-Khelaifi corta impagos porque tiene derechos en la Liga francesa, y esos pagos se retrasaron. Es decir, que da la sensación que también cierta desorientación de atacar, ¿no? esos capitales, ¿no? Un Al-Khelaifi que dice, bueno, pues yo ahora te corto el grifo, ¿no? Este es un tema muy interesante y es un tema más de gente que sea experta en geoeconomía del deporte, ¿no? Yo soy más analista, entonces yo aquí hablo muy cauto, porque no es mi ámbito de especialidad. Y a veces es el momento un poco VAR, ¿no? El momento de mirar bien, cuando hablamos de números, de qué hablamos, pero a nivel de análisis superficial sí que vemos dos cosas. Vemos que la Liga Española ha tomado una decisión arriesgada, que después lo que pasa es que con otras ligas que no toman esas decisiones, esto perjudica a los equipos españoles cuando compiten con ellos. Perjudica a nivel de fichar, perjudica a nivel de competir. Entonces, si tú compites en dimensiones con otros equipos que tienen otras normas, esto puede llegar a ser contraproducente. Entonces, no sé hasta qué punto esto fue una decisión acertada. Después hay el tema, ¿no? Vamos a hablar de por qué la Premier League es capaz de atraer tanto capital y la Liga Española no. Uno de los motivos es este. Uno de los motivos es que aquí hay una fiscalización mayor para crear un mayor equilibrio competitivo, aunque después vemos que los equipos que pueden ganar ligas son siempre los mismos, ¿no? Años atrás había también Valencia, Sevilla, que estaban allí en la terna, Atlético de Madrid, cada vez menos, ¿no? Entonces, habría que analizarlo más en profundidad y no es una cosa donde se puede dar una opinión o pontificar muy fácilmente, porque es muy complejo. Entonces, aquí se toma esta decisión.
esto tiene otras consecuencias, ¿no? Que a estos inversores que buscan comprar equipos, pues quizás van a ir a otras ligas y después pasa otra cosa. Hay el riesgo de que muchos jugadores se vayan. ¿Por qué? Porque ahora mismo el mundo del fútbol, y aquí se aplica para Europa, el mundo del fútbol gravita en tres baricentros emergentes, que son Reino Unido y la Premier League, ¿no? La mejor liga del mundo a nivel competitivo. Tú ves un partido de Premier League de equipos secundarios y ves una dimensión, una carga física, un espectáculo que no ves en otras ligas, no ves en liga italiana, por ejemplo, ¿no? Tú ves equipos Italia, sí, pequeños de la liga de la Premier que son capaces de fichar jugadores por cifras que aquí el Barça no se las puede permitir. Entonces aquí está pasando algo, ¿no? Entonces es normal que Barça y Madrid muevan ficha y miren de buscar alternativas, ¿no? Después hay este mundo emergente, ¿no? Segundo polo, segundo baricentro en aumento exponencial, el mundo árabe. El mundo árabe, vamos a cartografarlo bien porque el mundo árabe es muy grande. Entonces, cuando hablamos del mundo árabe, hablamos del Golfo Pérsico, ¿no? De estos tres países del Golfo Pérsico, que nosotros en el fútbol hacemos esta metáfora musical con The Sultans of Swing, ¿no? Los Dire Straits, ¿no? Los sultanes del fútbol, en término positivo, no crítico, ¿no? De esta cultura que quiere emergir también con sus valores en el mundo del fútbol, que es ser protagonista, y que tiene tres países que son Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, con tres modelos diferentes de proyección. Arabia Saudita quiere crear una liga competitiva dentro de su país, y además tiene algún proyecto como es el Newcastle, que ha comprado para la Premier, pero sobre todo tiene el objetivo de crear una liga competitiva en su propio país. Ha fichado a Neymar, ha fichado un Balón de Oro, Cristiano, como Benzema, a Cristiano Ronaldo, que es un poco pues, la joya de la corona, pero al principio parecía que era un capricho, ¿no? de un jeque árabe multimillonario, pero vemos que hay una estructura y hay un proyecto más allá de una cosa puntual, ¿no? O al menos nosotros lo vemos así. Y ese mundial también El mundial que seguramente organizará después en el 2038, ¿no? Después tenemos los Emiratos Árabes Unidos, que tienen un proyecto que es, su gran proyecto es el City Football Club, ¿no? Es, ¿no? crear el mayor grupo futbolístico de las competiciones. Tiene este modelo. Y después tenemos Qatar, que quería organizar un mundial para reafirmar su posición geopolítica en este espacio. Hay un espacio dentro del mundo árabe del Golfo Pérsico, donde todos los países son amigos, son rivales, compiten para su existencia y también para asegurar su espacio vital, como es el caso de Qatar, un país muy pequeño al lado de otras potencias que intentan ganar este espacio, y lo hace desde un punto de vista siguiendo este paradigma, ¿no? que es comunicación y deporte. Comunicación con Al Jazeera, que es una televisión catarí que habla en inglés, es decir, no habla para el mundo árabe, habla para el mundo exterior, desde un punto de vista, ¿no? de intentar crear un marco mental o un marco de análisis, que tiene un spin-off que es Bein Sports, que ha sido una de las grandes televisiones que emite en muchos países, estos países no tienen los derechos de muchas competiciones, para acabar teniendo un club estrella, un club estado como es el PSG, Paris Saint-Germain, ¿no? Y aquí hay una combinación de factores geopolíticos, energéticos y diplomáticos con Francia, con Sarkozy, con el Mundial, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces vemos cómo esto, a través del fútbol, esta geopolítica emerge y surgen pues, estos fil rouge, ¿no? que se conectan con el poder y con el dominio del mañana. Entonces, el tercer baricentro sería Estados Unidos de América. Estados Unidos de América, que estamos viendo cómo la administración Trump está muy fuertemente apostando por el fútbol. Esto lo vemos con ejemplos muy simbólicos, ¿no? Los gestos comunican en política, ¿no? En América, cada gesto es un gesto estudiado por un grupo de asesores de comunicación que quieren transmitir una idea, un imaginario, o quieren dar pues, una coordenada determinada. Lo vimos cuando Donald Trump llegó
al despacho Oval por segunda vez, ¿no? Después de perder las elecciones, volvió a ganar. Y había un momento, ¿no? Donde estaba con el hombre más rico del mundo, o uno de los hombres más ricos del mundo, que era Elon Musk, que estaba con su hijo pequeño, ¿no? Y hubo la anécdota de que el hijo de Musk pues, se sacó, pues como se hurgó la nariz, ¿no? Y se hablaba, ¿no? De el dedo del hijo de Musk. Todos miraban el dedo, pero nadie miraba la luna. ¿Qué es la luna? La luna estaba detrás, era la reproducción del trofeo de la Copa del Mundo que estaba en ese día y en ese momento determinado en el despacho de Donald Trump, ¿no? Entonces, un poco, si buscamos las fotos del momento, ¿no? Del dedo famoso, todos estamos en el dedo, pero detrás, un poco desenfocada, ahí la Copa del Mundo, ¿no? ¿Por qué Donald Trump, que es un WASP, es un White Anglo-Saxon and Protestant, que seguramente el deporte de la gente que lo vota no es el fútbol, sino son los deportes americanos por excelencia, que son el fútbol americano, son el hockey sobre hielo, son el básquet, son el béisbol? ¿Por qué Trump está invirtiendo tanto simbólicamente en el fútbol? ¿Por qué cuando se está decidiendo el Tratado de Paz en Ucrania, al lado del mapa, donde hay el proyecto de Estados Unidos con los líderes europeos sentados delante de su despacho, hay el trofeo de la FIFA Club World Cup? ¿Por qué está allí, no? ¿Por qué esta tendencia? ¿Por qué? Porque Estados Unidos, y aquí nosotros lo explicamos en el libro el por qué, estamos en un mundo de redefinición geopolítica, ¿no? Donde puede acabar dividido en diferentes esferas de influencia, como era el mundo de antes del mundo unipolar que es hoy, ¿no? Una gran potencia que es Estados Unidos y un resto del mundo que sigue un poco este esquema, ¿no? Liberal democrático de elecciones. Antes había dos mundos, el bloque comunista y el bloque capitalista, Moscú, Washington, la URSS, Estados Unidos de América. Podemos volver a este escenario y si volvemos a este escenario, geopolíticamente tenemos que tener una esfera de influencia, es decir, un espacio que sea nuestro espacio para tener una seguridad, unas buffer zones, unas zonas cojinete, como tenían pues, la Unión Soviética o los países del Este, que sirvan de zona de influencia. ¿Cuál es la zona de influencia de América, de las Américas en plural? Es la doctrina Monroe, es decir, esta doctrina Monroe que decía el quinto presidente de Estados Unidos de América, América para los americanos, ¿no? Entonces, América para los americanos significa desde la Tierra del Fuego, desde Ushuaia hasta Groenlandia. Groenlandia estamos viendo que está entrando en la órbita americana. La selección de Groenlandia quiere hacer parte de la CONCACAF, ¿no? Es uno de los proyectos que hay encima de la mesa. Recordemos que es un territorio europeo que forma parte del reino de Dinamarca, y para tú dominar este espacio geopolítico a nivel de hard powers, de seguridad, necesitas un consenso interno, necesitas el soft power, es decir, que todos se adhieran a tu proyecto y se sientan parte de esta esfera de influencia por voluntad, no por coacción, porque la coacción, la amenaza no puede durar mucho en el tiempo, tiene que ser que tú te gusta estar allí, estás a gusto, ¿no? Y aquí es donde entra en juego perdón, el soft power, es decir, no volviendo a esta esfera de influencia, tenemos el hard power, ¿no? Y tenemos el soft power. Entonces el soft power es todo este poder blando, que es la cultura, que son los libros, que es la literatura, que es el cine, que es el deporte. Y entonces el deporte más famoso de las Américas no es ni el béisbol, ni el básquet, ni el fútbol americano, es el soccer que llaman ellos, o el fútbol que conocemos nosotros, ¿no? Entonces, el motivo por el cual Estados Unidos de América ha querido celebrar el centenario de la Copa América en Estados Unidos de América, cuando es una competición que nace en la CONMEBOL, es decir, nace en Sudamérica, en los 10 países de Sudamérica que hacen esta competición, pero Estados Unidos quiso organizar el centenario de la Copa. Estados Unidos organizó la última competición de la Copa América, se jugó en Miami. Estados Unidos ha querido organizar el Mundial de Clubes, primer Mundial de Clubes de la historia, que se jugó en Estados Unidos y donde Donald Trump fue un coprotagonista del día de la final y de la victoria del Chelsea. Parecía que él había ganado la Copa. Estados Unidos organizará el próximo Mundial de 2026 en esta área de influencia geoeconómica que es la área NAFTA, que ahora ha cambiado de nombre, ¿no? El North American Free Trade Agreement, que nace en el 94, ¿no? Donde Estados Unidos, México y Canadá
tienen un área de económica de libre comercio común, ¿no? Entonces aquí se juega otro mundial, ¿no? La geoeconomía se transforma en deporte y en geopolítica a través del fútbol. Entonces esto explica por qué Messi ha ido a Miami, esto explica por qué Miami se puede convertir en esta ciudad puente de las Américas a nivel geocultural. ¿Por qué? Porque Miami es una ciudad americana, pero de cultura mayoritariamente hispana, ¿no? En Miami y en el estado de la Florida, la lengua mayoritaria no es el inglés sino el castellano, por la inmigración cubana, ¿no? Y aquí es donde el Inter de Miami tiene una función geopolítica, no sé si por acción o por omisión, o por voluntad. Es decir, el Inter de Miami es propiedad de Beckham, todos sabemos, ¿no?, que el propietario es David Beckham, pero tiene además otros copropietarios que son los hermanos Mascanosa, que son hijos de Jorge Mascanosa, que era ni más ni menos que el héroe de la resistencia cubana en el exilio, ¿no? O sea, era el antagonista de Fidel Castro, el líder de la Cuba comunista, ¿no? de esta espina en la dorsal que tiene clavada América, ¿no?, de tener un Estado comunista muy cerca de sus costas, ¿no?, y que le impide, pues, dominar con total tranquilidad todo este espacio a nivel geopolítico, ¿no? Entonces, el hecho de que los hijos del líder de la resistencia cubana en el exilio tengan este club de fútbol, que es el Inter de Miami, que haya acogido a Messi, que es un poco la reencarnación, bueno, tampoco la reencarnación, sino es el nuevo Maradona, ¿no?, es el nuevo dios del fútbol argentino después de Diego, después de ganar el Mundial, pues es significativo este hecho, ¿no? Entonces aquí vemos elementos que nos dan a pensar que hay un plan, que no un complot, ni tampoco una teoría de conspiración, sino hay un interés por parte de Estados Unidos de ser presente en el mundo del fútbol, porque son conscientes de la importancia que tiene a nivel popular en toda América Latina, y para un poco ser el pivot cultural de todas estas Américas, ¿no? y Miami, que es la ciudad puente entre la América blanca, anglosajona y protestante, la América WASP, con la América Latina, católica y futbolera, ¿no? Entonces, y de habla castellano, ¿no? Entonces, Miami puede tener esta función de ciudad puente, de ciudad que une estas dos Américas con dos almas diferentes, pero que siguen todas una misma visión, que es la visión que marca los Estados Unidos desde que llegó la doctrina Monroe, que es esta doctrina que expulsó las potencias europeas coloniales de toda América para crear modelos de Estado a modo y función, o a modo y semejanza a Estados Unidos de América. Y territorios que han tenido, pues eso, ¿no?, pulsiones secesionistas como California, sí. Que estamos hablando de la cuarta economía mundial, 40 millones, pero con una fuerza que también ha visto que el negocio del fútbol es muy potente. ¿Esto es un peligro también para Trump, para América, o al final tienen que haber territorios, pues eso, ¿no?, que no están en la FIFA y que luchan por entrar a través de o CONIFA o de BUFA, ¿no?, que son estos otros, la competencia, ¿no?, de la FIFA y de la bueno, en Europa de la UEFA, ¿no?, pero o al final hay que normalizarlo, porque es muy potente esta zona también. Sí, para poner un contexto, un poco te explico por qué en el libro nosotros hablamos de la FIFA, pero también hablamos de la CONIFA, también hablamos de la World Football Alliance, es decir, las confederaciones de fútbol que están al margen de la FIFA, ¿no? Nosotros, para explicar esto, siempre hacemos una metáfora con los mapas, ¿no? Uno de los elementos de la geopolítica, o un elemento por excelencia, es el mapa, donde tú ves en una carta geográfica definidas las fronteras, los conflictos, y te dan una visión exacta y muy acurada de lo que pueden ser las zonas de falla o conflicto geopolítico. Es decir, si nosotros cogemos un mapa de las Naciones Unidas, vemos que hay 193 estados reconocidos políticamente entre ellos, aunque no todos, más dos, que son el Estado de Palestina y la Santa Sede Vaticana, que son miembros con el estatus de observador, reconocidos por algunos pero no por todos, ¿no? Entonces vemos un mapa político del mundo de 195 países. Si nosotros cogemos el mapa de la FIFA y lo sobreponemos
¿no? Encima de este mapa mundi político de las Naciones Unidas, vemos que la FIFA tiene 211 miembros. O sea, hay más miembros, más países, más territorios declinados futbolísticamente que no a nivel políticamente como Estados. Pero si nosotros además ponemos encima de este mapa de la FIFA, ponemos el mapa de la Nouvelle Federation Board, que fue la primera federación o confederación del fútbol independiente al margen de la FIFA, donde había el Tíbet, donde había Mónaco, donde había pues Chipre del Norte, donde había la Padania, donde había el Kurdistán, todos estos territorios de conflicto, el Nagorno-Karabaj, y además le añadimos pues la CONIFA o la World Football Alliance, la World United Football Alliance, nos sale un mapa mundi de 290 territorios declinados en forma futbolística, pero que tienen aspiraciones políticas. Es decir, el mapa del fútbol internacional nos da una visión, una fotografía más clara de los conflictos del mundo que no el mapa de la principal organización multilateral del mundo, que son las Naciones Unidas. Entonces, a través del fútbol tenemos esta lente privilegiada para analizar los conflictos de territorios, a veces desconocidos, pero que puedes descubrir a través del fútbol, ¿no? Entonces, es por eso que nosotros en el libro hablamos en estos términos e intentamos también hablar de cómo las potencias, los países, ¿no? Grandes potencias de países, usan el fútbol, porque también los países pequeños y las naciones sin Estado intentan utilizar el fútbol para proyectar su imagen, para cohesionar su sociedad y para tener un elemento relevante. Un ejemplo sería Gibraltar, que es un ejemplo que en España es un hot topic, ¿no? Hay este lema de Gibraltar español, ¿no? Esto es un tema bastante importante, porque si analizamos la península ibérica a nivel geopolítico, el estado más potente o el territorio más importante de la península ibérica, quizás a nivel militar, no es ni España, ni Portugal, ni Andorra, es Gibraltar. ¿Por qué? Porque forma parte del Reino Unido, que es una potencia mundial militar con capacidad nuclear, ¿no? Entonces, el hecho de que en la península ibérica hay un enclave de soberanía británica es una cuestión geopolítica. Gibraltar hoy es un país o un territorio que forma parte de la FIFA y es un territorio que empezó a jugar una competición en el 2006, que era el Mundial, que nosotros lo explicamos en el libro, que es otra competición del fútbol independiente, que es el Mundial FIFI, que es una especie, ¿no? como un mundial un poco como humorístico, ¿no? Que se jugó en Hamburgo, lo organizó el São Paulo Fútbol Club, un club políticamente singular, de una ciudad portuaria, que es una ciudad-estado, prácticamente fuera de ciudad-estado, y hoy es una ciudad que es un lander, pero es solo una ciudad, con un puerto más importante de Europa, de Europa, organizó este mundial, donde Gibraltar era un equipo que jugaba sin reconocimiento internacional y al final ha acabado siendo un equipo que forma parte de la FIFA y se sienta a votar el próximo mundial. Entonces, esto es un elemento que el Reino Unido ha utilizado para tener una capacidad de influencia en este ámbito y para, a través del fútbol, dar un espacio de representación a realidades que necesitan su punto de fuga. El Reino Unido no juega unido en las competiciones futbolísticas de la FIFA, juega unido solo en los Juegos Olímpicos. ¿Por qué? Porque el Reino Unido es un estado, es un reino creado de diferentes naciones: Inglaterra, Gales, Escocia, Irlanda del Norte. Entonces, el hecho de que cada una tenga una federación y un equipo nacional de fútbol le da una válvula de escape para que estos territorios sientan que tienen una notoriedad o una singularidad que en el deporte puede ser un catalizador suficiente para prevenir y para no crear conflictos políticos por manca de esta necesidad, ¿no? Entonces vemos un poco sí, y otros territorios como Mónaco, ¿no? Es decir, que en cambio no la quiere. Por ejemplo, la diferencia de Cataluña, ¿no? Quiere la selección, pero no puede. Mónaco puede, pero no quiere. Prefiere estar en la Liga A, en la francesa, y que también cuando se le ha puesto la etiqueta de paraíso fiscal, pues igual que tienen el Gran Premio de Monte Carlo, tienen pues eso, el de, bueno, sí, el
Gran Premio de Monte Carlo de Fórmula 1 y tantos otros. Es decir, luego en el momento que le han puesto la etiqueta de invierten en deporte, grandes, pues eso, ¿no? Actos mundiales del ámbito del deporte para blanquear esa imagen, ¿no? Otra vez aparece ese poder blando, ¿no? Para seducir, para decir, bueno, pero llama la atención, ¿no? Que pueden tener selección, pero nosotros estamos aquí y vamos de la manita con Francia. En el libro, nuestros lectores, si están interesados en el libro, verán que hay un capítulo que habla de Mónaco y Cataluña y un poco los compara y los contrapone. ¿Por qué hablamos de Mónaco y Cataluña? Como decías tú antes, el libro es un libro escrito en Italia, es un libro muy italianocéntrico. Entonces, para que en Italia entiendan por qué el Barça es más que un club, o por qué la selección catalana es una selección tan importante a nivel histórico, y por qué ha tenido personajes del fútbol mundial que han jugado en ella, como son Cruyff, que también ha sido entrenador, como son Di Stéfano, que jugó en la selección catalana, tienen que entender un poco la geopolítica de Cataluña, ¿no? Entonces, en el libro hacemos un análisis geopolítico de Cataluña y también de Mónaco, donde explicamos un poco todas estas cosas, ¿no? Que para un catalano, lector de la edición catalana le puede parecer no una cosa que ya sabe, ¿no? Porque aquí el hecho de que el Barça es más que un club o de que el Barça es un poco pues, la selección nacional catalana o que representa los valores de Cataluña o que el catalán, la identidad, la lengua y la nación es un pilar fundamental del Barça, lo sabemos en Barcelona, pero quizá fuera lo entienden, ¿no? Entonces, el motivo por el cual este capítulo está es porque el libro está hecho en Italia, es italiocéntrico, pensado para explicar al público italiano las claves para que entiendan el porqué, pero sí que pueden encontrar en Mónaco, bueno, en Cataluña encontrarán también cosas interesantes, ¿no? Como es la relación de Cataluña con la geopolítica francesa. Recordemos que había un jugador francés de origen catalán, que era Eric Cantona, que un poco hizo una broma un día, ¿no? Diciendo Cataluña ganó el Mundial, ¿no? En el marco de los premios Laurus, creo que era en Shanghái, ¿no? Hizo un poco una boutade que dice en francés, ¿no? Pero explicamos esta visión menos conocida de Cataluña desde un punto de vista geopolítico y cuál ha sido la relación, por ejemplo, con Francia, ¿no? Recordemos que hay una parte de Cataluña, la Cataluña histórica, que es la Cataluña Norte, la Cataluña francesa, que tiene una relación muy importante a nivel cultural con la Cataluña Sur, que es un territorio histórico a nivel geocultural, dividido en dos soberanías, en dos imperios o en dos estados hoy en día, pero que tiene unas lógicas y que Cataluña ha formado parte de Francia durante etapas de la historia, ¿no? Que a veces las olvidamos, ¿no? Entonces un poco explicamos esto, ¿no? Esta parte más geopolítica del libro, que lo relacionamos después con el fútbol, ¿no? Porque es una forma, lo que dio un poco el libro es explicar la geopolítica a través del fútbol para que la geopolítica sea entendida de una forma divulgativa y no se vea como una cosa muy de relaciones internacionales, una cosa muy pesada, un tostón, sino que se entienda un poco las líneas maestras o las coordenadas para poder orientar y navegar en este mundo que cambia, en este mundo en conflicto que se está reconfigurando a nivel geopolítico también. ¿Y qué hacemos con Italia? ¿Qué le pasa al fútbol italiano? Que habíamos hablado de Berlusconi y demás, ¿no? Y que cuando explicabas también la figura de Trump, ¿no? Le veo muchas conexiones, ¿no? Que Trump, que fue aquel político Ventura, ¿no? De lucha libre, lo que había funcionado en Minnesota, enséñamelo para que yo lo extrapole a todo Estados Unidos, y me recuerda mucho a la figura de Berlusconi, la mejor liga del mundo en los años 90, y falta inversión, falta también esa parte, en el libro lo explicáis, de externalizar la marca, inversiones en categorías inferiores. ¿Qué es? ¿Es eso? ¿Es teoría o...? Que el fútbol italiano está en decadencia, por desgracia, creo que es una realidad. Lo vemos en dos motivos. El primero es que la selección italiana, que era uno de los clásicos de los mundiales, lleva 2 mundiales que no ha participado, no ha pasado a la fase final, ¿no? Entonces esto ha sido es un fracaso objetivo, a pesar de que ganó la Eurocopa hace 2 años, hace 2 ediciones. Esto tiene muchas explicaciones. Nosotros en el libro hacemos un capítulo económico donde analizamos Italia como modelo. Como os decía, es un libro hecho en Italia, entononces muy italianocéntrico,
y tiene una explicación en parte geopolítica si analizamos diferentes causas. De entrada hay una cuestión demográfica, ¿no? Italia es un país que está en calo demográfico. Es un país donde no crece demográficamente, donde los italianos no tienen más hijos, tienen pocos hijos, y esto se ve cuando tú vas a hacer deporte en un centro deportivo de cualquier ciudad italiana y ves donde había antes pues un campo de fútbol, que encima, ¿no?, ves el verde, no la hierba artificial, que encima hay cemento y han hecho un campo de pádel, ¿no? Esto significa, ¿no?, que hay menos gente que juega al fútbol. Estás perdiendo la base, por lo tanto estás teniendo menos gente que practica el deporte, menos capacidad de que salgan talentos o de crear una escuela, ¿no? Después hay la parte económica. Italia es un país que no crece económicamente, donde los salarios están ¿no?, en una especie de encefalograma plano, ¿no? Lo digo por desgracia mía, ¿no?, que soy un asalariado italiano. Entonces, el hecho de que es un país que no crece económicamente comporta que la gente gasta menos en entretenimiento, la gente va menos al estadio y la economía tiene menos potencia. Entonces, los clubes italianos que han sido siempre ligados o relacionados con grandes grupos empresariales, o con, más que grupos empresariales, con empresarios en persona, ¿no? Había el Inter, que estaba muy relacionado con los Moratti, ¿no?, que es una familia de petroleros. El Milan era de Berlusconi, de Mediaset, ¿no?, personaje súper conocido, ¿no?, pero que también tiene negocios en la banca, en Mediolano, etc. Después había el Parma, que estaba muy relacionado con el mundo de los lácticos, ¿no?, con Parmalat, que además hubo un fraude enorme, ¿no?, pues Callisto Sansi, que era el patrón de Parmalat, pues hacía trampas con los números. El Napoli ahora está muy ligado pues a una empresa del mundo del cine, de Laurentiis. O sea, los grandes clubes italianos han sido potentes cuando han tenido detrás una especie o un conglomerado de empresarios o pequeños empresarios de empresas potentes de esas zonas que han invertido en el fútbol. Cuando la economía italiana va menos, esto va menos, su capacidad también, y también su capacidad de comprar jugadores extranjeros. Recordemos años 80-90, ¿no?, cuando Italia hace el Mundial de los 90, en Italia había Maradona, había Klinsmann, había Gullit, Van Basten, Rijkaard, todos los cracks mundiales estaban en Italia. Había incluso cracks brasileños que estaban en equipos pequeños. Había en Udine, había Zico, ¿no?, que era un crack brasileño. En Florencia había jugadores argentinos, en la Fiorentina, incluso en Lecce, en ciudades pequeñas, o en Bari, en la Puglia, que es una de las regiones más pobres, pues había futbolistas brasileños de nombre, ¿no? ¿Qué ha pasado? Pues que la demografía, la economía y el crecimiento del país ha ido bajando. Además, hay un problema, ¿no? Si hablamos de industria del fútbol, las fábricas de esta industria del fútbol italiano están en un estado decrépito, que son los estadios, ¿no? En Italia no hay estadios nuevos, hay solo un estadio nuevo, que es el de la Juventus, que es el Allianz Arena. La Juventus, recordemos que es un club muy ligado a la familia Agnelli, que son los propietarios de la Fiat. Entonces, es de los clubes que ha hecho mejor las cosas, que ha quedado un poco más con una base más sólida. Los demás son clubes donde los estadios no son suyos de propiedad, son del comune, son del ayuntamiento, y esto impide que un empresario externo llegue en el fútbol italiano, invierta en el fútbol italiano, sin tener 1001 problemas burocráticos o 1001 quebraderos de cabeza. Es decir, ¿no?, cuando el estadio no es tuyo de propiedad, automáticamente tú tienes que pedir permiso en el ayuntamiento de turno. Entonces tú pasas por este íter burocrático, que Italia es una tortura, donde si tú quieres hacer un estadio o renovarlo o hacer obras o transformarlo, pues como no es tuyo, como es del ayuntamiento, pues puede ser que no lo puedes hacer. Entonces esto te desincentiva al nivel de invertir. Después hay un aspecto del fútbol italiano que es un aspecto menos conocido, quizás aquí, que es la influencia que tienen los grupos ultras. Cuando hablo de grupos ultras, hablo de grupos violentos, ¿no?, porque el ultra en Italia un poco es el tifoso, ¿no?, el seguidor del fútbol, donde pues sigue una serie una especie de grada de animación más o menos coordinada, pero dentro de estas gradas de animación hay el fenómeno ultra,
que todavía es muy presente en Italia, donde todavía, así como en Cataluña y en España, pues se ha conseguido un poco domesticar o convencer a estos grupos que la forma mejor de seguir el fútbol no es la violencia, sino es, ¿no? Sino es pues el deporte o ser un poco ser más civilizados, ¿no? Pues aquí estos grupos, que además tienen contactos con la mafia, con las mafias de Italia, pues esto también hace que sea un problema, ¿no? Porque si tú eres un inversor extranjero que va en un club de fútbol y quiere comprar el club, quiere invertir, si te encuentras después en las oficinas un grupo de gángsters que te amenazan porque tú has fichado un jugador o otro jugador o tu equipo lleva 10 partidos malos, pues esto tú huyes, ¿no? Aquí ha habido casos de amenazas, casos de cuestiones pues, muy relacionadas con la criminalidad, donde se amenazan futbolistas, se coacciona futbolistas, pues esto es un deterrente para ir a jugar allí, para ir a invertir allí y para, ¿no? Es un aspecto menos visto, pero que es un aspecto que también está en este análisis geopolítico multidimensional que tenemos que hacer del porqué de las causas, ¿no? Demografía, economía, diplomacia, política, etcétera, etcétera. Sí, y esa conexión que también hacéis con la mafia, que también hay un capítulo muy bonito al caso colombiano, ¿no? Del narcofútbol y demás, ¿no? Que también es... Pero quería, para ir acabando la conversación, Narcís, súper agradecido, veo que podríamos estar hablando, pero da para mucho. Da para mucho, pero hay una parte que también que es muy de la geopolítica, de la diplomacia, que es saltando a China. Sé que has apuntado alguna cosita más de Italia, pero creo me faltaba la pieza de la mafia, que creo que es muy clave y que la habías comentado, pero hay dos partes de China, ¿no? Que es esta diplomacia de los estadios que ya viene del 58, de cuando cerraban y hacían estadios en África, y juntamente también que han llegado a un jugador, ¿no? Oliveira Cardoso, origen brasileño, también como una ley Bosman que se han sacado ahí de la manga. Se está espabilando mucho también China en ese sentido. El fútbol de la República Popular de la China, porque en el libro hablamos de 2 Chinas, 4 selecciones, ¿no? El capítulo de China empieza así, ¿no? 2 Chinas, 4 selecciones. ¿Por qué? Porque hay 2 Chinas, hay la China popular, que es la China comunista, y la República de la China, que es Taiwán. Que aquí es un aspecto geopolítico fundamental y donde va a haber unas grandes batallas geopolíticas del futuro, está allí, ¿no? Está en el estrecho en la isla de Formosa, que es esta isla que los portugueses conquistan, dan un nombre en portugués que hoy se conoce como Taiwán, con capital en Taipei, que tiene como nombre oficial República de la China, ¿no? Entonces, y después en la China hay estas 2 ciudades importantes que son Hong Kong y Macao, que también son equipos de la FIFA. Entonces, la China tiene como todas las grandes potencias, tiene una estrategia para el fútbol. Tiene una estrategia que era crear una Superliga China, donde después por una serie de problemas que hubo con los sponsors y con las propiedades de los clubes, pues está un poco en declive, no acaba de arrancar, pero la China ha encontrado 2 formas de ser relevante o de utilizar el fútbol para sus intereses geopolíticos, ¿no? Si explicamos el cómo y el por qué es porque la China quiere ser la primera potencia del mundo, quiere competir en Estados Unidos en este ámbito y necesita tener también su parte de soft power. Entonces la China no puede permitirse quedarse al margen del mundo del fútbol y de hecho Xi Jinping, que es el presidente de la China, es un gran profesor de fútbol y tiene como objetivo como objetivo maximalista, cuando se cumplan los 100 años de la República Popular de la China, pues que la China organice un mundial y que además lo juegue y además lo gane, ¿no? Es un triple salto mortal, queda todavía un poco, pero tendría que trabajar mucho la China para hacer esto. Tiene un plan muy desarrollado, de estos planos de los países comunistas, ¿no? muy estructurado, en el libro hablamos de ellos, pero la China se ha distinguido en usar el fútbol a nivel geopolítico con 2 estrategias. La primera es la que tú decías, la Sports Diplomacy. Y más que Sports Diplomacy, o dentro de la Sports Diplomacy, la Stadium Diplomacy. Es decir, yo voy a un país, construyo un estadio, pagado por fondos chinos, construido por empresas chinas, a cambio de que este país me dé cuotas de elementos estratégicos
que serían las tierras raras o los materiales preciosos, ¿no? Entonces la China, ya mucho antes que Europa y que Estados Unidos, identificó una serie de territorios donde intentar crear enlaces o puntos de conexión muy fuertes con los gobiernos de estos países y dar un poco pan y circo para tener cosas a nivel táctico y a nivel estratégico, como serían los materiales raros, las tierras raras que ahora están muy de moda, que son materiales y minerales esenciales para las nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, China fue a nivel previsor muy brillante en este aspecto y construyó una serie de estadios en países del África, donde a cambio de construir este estadio tenía acceso a estas tierras o tenía estos contratos exclusivos, ¿no? ¿Esto qué daba a los africanos? Daba un estadio para crear un consenso social, ¿no? Los países africanos veían que sus gobiernos hacían cosas para ellos, ¿no? La gloria de los pueblos, de las naciones, a través del fútbol y del deporte, se podía desenvolupar y tenía estos contenedores como el estadio, ¿no? Donde centro para hacer un gran evento, un gran meeting, una gran desfilada o lo que sea, y a cambio la China tenía este acceso, ¿no? Y después la China ha encontrado otro terreno, que es un terreno que se habla poco o se piensa poco cuando se habla de fútbol, pero que es muy importante, que es el fútbol femenino. Permíteme hacer una nota al margen. La China forma parte de estos países que se llaman BRICS, este acrónimo que es Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Son 5 países que son las economías emergentes. De estos 5 países, 4 de ellos han organizado un mundial. Y alguien dirá, ¿seguro que son 4? ¿No son 3? Brasil, el 2014, Rusia, 2018, Sudáfrica, en 2010. La India no ha organizado un mundial, pero la China ha organizado un mundial. Sí, la China ha organizado un mundial. Ha organizado el primer mundial femenino de la historia, que fue ganado por otro país que, cuando hablamos de fútbol, mucha gente no lo tiene en el radar. Nosotros en el Rome City Institute, con nuestros alumnos, cuando hablamos o hacemos un seminario sobre el libro o una clase magistral sobre fútbol y geopolítica, siempre hago la misma pregunta, porque normalmente son alumnos que vienen de Estados Unidos de América o de las Américas, ¿no? Siempre les digo, ¿cuántos mundiales ha ganado Estados Unidos? Todos dicen 0, ninguno. Y pongo una imagen, una slide de Megan Rapinoe, que hace así. Megan Rapinoe es la capitana de Estados Unidos de América, ¿no? Campeona del mundo, Balón de Oro. Y les digo, ¿seguro que Estados Unidos de América no ha ganado ningún mundial? Estados Unidos de América ha ganado 4 mundiales de fútbol femenino. ¿Por qué? Porque el fútbol femenino también cuenta. Porque el fútbol femenino también es fútbol y el fútbol femenino es una de las tendencias de futuro del mundo del fútbol. Entonces, ¿qué han hecho la China, los Estados Unidos, 2 potencias, las 2 grandes potencias que están al margen del deporte más seguido del mundo? Han encontrado un terreno fértil, un terreno que nadie antes había explorado, que es el fútbol femenino. Entonces, Estados Unidos gana el primer mundial de fútbol femenino que se organiza en la República Popular de la China. Entonces, la China es una potencia en fútbol femenino y ha encontrado esta scorciatoia, me sale el término italiano, que sería esta trasera, ¿no? Este atajo, esta brecha, para posicionarse de un modo estratégico en el futuro, como ha hecho con las tierras raras, con la Sports Diplomacy. O sea, la China, ¿por qué está en la pole position? Porque vio un espacio que nadie había ocupado y fue capaz de crear una parábola geopolítica analítica, de decir, el mundo en el futuro va a ir por aquí, se va a necesitar todo esto, nosotros tenemos que situarnos allí. ¿Cómo usamos el deporte para hacer esto? Pues construimos estadios a cambio de esto, ¿no? ¿Qué ha hecho con el fútbol femenino, que es una tendencia? Pues crear equipos competitivos y crear una selección nacional competitiva que ha sido subcampeona del mundo. Recordemos que después hubo otro mundial que se jugó en Estados Unidos de América, donde hubo el récord de aforo en un partido de fútbol femenino, que fue la final de la Copa del Mundo
entre Estados Unidos y la República de la China, que se jugó a los penaltis y ganó Estados Unidos, ¿no? Entonces, Estados Unidos y la China, las dos grandes potencias del mundo, que estaban al margen del fútbol global, no están tan al margen si nosotros analizamos el fútbol global con las gafas geopolíticas, ¿no? Y con la multidimensionalidad, con los hombres y con las mujeres, que no olvidemos son la mitad de la población mundial, que son consumidoras, que son futbolistas, son deportistas y que van a ser las protagonistas del mañana y del hoy en las sociedades democráticas de hoy, ¿no? Con la emancipación femenina, con el women empowerment. Entonces, y aquí una vez más, Cataluña se ha situado en la pole position, ¿no? Pues teniendo en la ciudad de Barcelona pues, dos de las mejores jugadoras del mundo, como son Aitana Bonmatí y Alexia Putellas, ¿no? Pues que han hecho historia ganando balones de oro y han creado una imagen o han dado a las mujeres pues, una cosa que creo que es muy positiva, ¿no? Que es que la mujer no es un espectador, como imaginaba Coubertin cuando imaginaba los Juegos Olímpicos, ¿no? Un mero espectador que aplaude en las gradas, sino que es protagonista y es también un referente social para las mujeres de la sociedad de hoy en día, cosa que es muy importante. Como hablas del femenino, claro, ya a las 4 de la tarde, Ahí Madrid-Barça femenina. Luego, esta noche, Kosovo, Euskadi-Palestina, que el martes que viene, hoy estamos a 15 de noviembre, sábado 15 de El noviembre. fútbol, la geopolítica está de claro, entonces hoy habría, y era impresionante, ¿no? Y también España que juega contra Georgia. Y por eso es muy interesante que en Barcelona, que en Cataluña, el hecho, y aquí lo hablamos en el libro, el hecho de que haya referentes femeninos de éxito, ¿no? Que son líderes en su ámbito y tienen pues tantos followers o tanta popularidad como los grandes futbolistas de hoy en día, ¿no? como un Lamine, como un Messi, ¿no? A la par, o ves mucha gente que lleva camisetas con nombres de chicas del primer equipo del Barça femenino, creo que es súper importante para el fútbol como negocio y como deporte y como su función en la sociedad, ¿no? Porque tiene estos tres elementos, ¿no? Entonces, el fútbol femenino es, en nuestro entender, una de las grandes tendencias del futuro, quizás la principal tendencia del futuro, y así lo explicamos en el libro, en el último capítulo, sobre, ¿no?, el fútbol del mañana, ¿no?, en este análisis geopolítico del fútbol contemporáneo, que es el gran juego. Por supuesto, el Barça, pero luego también Inglaterra, ¿no? Este City que comentabas, ¿no? También es un ejemplo, aportando a la liga, a la selección inglesa 14 jugadoras, está el Olympique Lyonnais, Alemania también una potencia impresionante en fútbol femenino, y todo esto, pues es eso. Esta es la última edición del gran juego de Altamarea Ediciones, la versión catalana, y un poquito la llavor, com diem a Catalunya, ¿no? Esa primera, de donde nace todo, esta primera edición. La génesis. La génesis, Calcio y Geopolítica, de Narcís Pallarès Domènech, Alessio Postiglione, Valerio Mancini, y la edición esta de edición de Mundo Nuevo en Italia. Narcís, muchísimas gracias. Gracias a ti, Toni, por invitarme, un placer haber hablado contigo. He hablado mucho, quizás me he alargado, es lo que... pero es un libro muy denso, que nadie se asuste, porque es un libro muy divulgativo. Intentamos explicar la geopolítica con ejemplos de una forma muy divulgativa, y creíamos que era interesante que también se explicase al público generalista cómo y por qué el fútbol hoy en día es también un elemento de la geopolítica y una pieza más de este tablero global que es el mundo de la política internacional, de la lucha por el poder y por el dominio de un espacio determinado, que es la geopolítica. Y el fútbol es el deporte rey y el deporte donde juega y está jugando y jugará pues un elemento clave que es importante verlo, entenderlo y analizarlo para tener pues más conciencia y más consapevolezza, como se dice en italiano, del mundo que nos rodea y que vivimos hoy en día. ¿Y tú como catalán, larga vida en Italia o volverás, te espera un futuro o de momento estás a gusto, llevas ya 10 años en Italia? De momento llevo 10 años en Italia, estoy casado, mi esposa Alessandra es italiana, tenemos una familia en Italia, ¿no?, una hija, y entonces vivimos en Roma, una ciudad complicada, bonita pero complicada. Barcelona es mi ciudad histórica, a pesar de que yo soy del Penedès, soy de Sant Jaume dels Domenys. Por cierto, Sant Jaume dels Domenys es quizás el pueblo que tiene más futbolistas profesionales por cápita, es decir, es el pueblo que
Hay los hermanos Bartra, Marc Bartra, que es futbolista de élite, su hermano Eric, que es un gran entrenador, campeón de la Kings League, y además hay otros chicos del pueblo que a través de la escuela de fútbol de Marc Bartra y del Juventud Esportiva Sant Jaume dels Domenys, pues han llegado al mundo del fútbol y han hecho carrera, ¿no? Entonces, pues también es un orgullo ser del pueblo. Yo no siempre digo que vengo de allí. He vivido muchos años en Barcelona, que es la ciudad de mis abuelos y de mi madre, y hoy estoy en Roma. Estoy contento porque puedo de vez en cuando venir a Barcelona con pocas horas de vuelo. Si viviese en otras latitudes del mundo no podría. Pero bueno, Cataluña es mi país, Barcelona es mi ciudad del corazón, Roma me ha aportado la vida y el destino, y esperemos poder encontrar un punto de equilibrio donde pueda estar un poco como Garibaldi, ¿no? Claro. Que era el héroe de los dos mundos, pues un poco entre estos dos países, ¿no? Que son mi cosmografía personal donde está construida. Muchísimas gracias, Narcís. Gracias, Toni, un placer. Igualmente. Un placer haberme acompañado. Buena vuelta a Roma. Gracias. Gracias.